Muy buenas noches, queridos hermanos. Qué bendición para nosotros. Bueno, ha llegado el momento de reflexionar en las Escrituras, entonces para ello los voy a invitar a ubicarse en sus Biblias, ahí en casa. Vamos al Evangelio de Marcos, el capítulo 8. Vamos a estar mirando desde el verso 31, Marcos 8, versículo 31, hasta el capítulo 9, verso 1. Nuestro texto dice así: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto el reino de Dios venido con poder. Oremos, hermanos. Bendito Señor, Padre nuestro, nos acercamos, Señor, en este momento necesitados de escuchar tu palabra, de oír tu voz, y al mismo tiempo, Señor, necesitamos de tu ayuda a través de tu Santo Espíritu para poder reflexionar y aprender y discernir qué es lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Señor, tú sabes cómo está nuestra vida, cómo está nuestra semana, cómo está este año que ya está culminando, cómo ha sido. Necesitamos pensar, necesitamos reflexionar y necesitamos, Señor, acercarnos a ti, porque tú tienes palabras de amor que nos fortalecen, que nos guían, que nos muestran tu amor, pero también que nos muestran tus exigencias y las responsabilidades como hijos tuyos, como seguidores tuyos, que debemos tener claramente en nuestro caminar contigo. Háblanos, Señor, te lo pedimos, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando miramos nuestro texto empieza diciendo: y comenzó a enseñarles. Y comenzó a enseñarles. Y cuando vemos el verso 32, vemos que dice: esto les decía claramente. Cuando miramos las enseñanzas del Señor Jesús, usted recordará que Él tiene un método muy especial de su enseñanza, que eran parábolas. Y parábolas que usaba imágenes cotidianas para sacar una enseñanza espiritual. Y algunos lo entendían y otros no. Eso era el propósito de las parábolas. Pero sin embargo aquí a los suyos, aunque también las parábolas les explicaba a ellos
cuando estaban en reunión privada. Ahora estamos en una reunión también, en cierto modo privada, y empieza a enseñar todo esto. Todo esto a los suyos. Recordemos que él viene de hacer dos preguntas muy importantes, que básicamente es una sola pregunta. Y la pregunta era que qué pensaba la gente de él. Y al mismo tiempo la pregunta era también que qué pensaban los discípulos de él. Y Pedro hace una tremenda declaración y el Señor lo acepta eso, pero al mismo tiempo le dice que guardaran silencio. Ellos tienen ya ahora, está claro quién es Él. Es el Hijo de Dios. Él es el Cristo, ha dicho Pedro, y en los sinópticos encontramos que Pedro agrega, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y la demanda que el Señor hace es entonces que guarden silencio. Pero el Hijo de Dios, entonces, el Hijo del Hombre, ahora identificado claramente como Hijo del Dios viviente, como el Cristo, como el ungido, ahora Él enseña que ese Cristo, ese ungido, tiene que padecer. Ese sufrimiento le va a llevar hasta la muerte, pero la muerte no podrá retenerle, sino que habrá una resurrección. Y lo decía claramente. Ya no les hablaba en parábolas, lo decía claramente. Y esto compungió seguramente o preocupó mucho a los discípulos, y es Pedro que toma una acción al respecto. Y el Pedro, dice el verso 32, sigue diciendo, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. No habían entendido. Este es el primer anuncio, que el Hijo del Hombre iba a morir. Luego va a haber dos más anuncios que él va a hablar de cómo iba a ser su muerte, por quiénes iba a ser su muerte. Pero aquí es la primera y Pedro empieza a reconvenirle, y seguramente Pedro es la voz de todo el pensamiento y el sentir de los demás que están con él. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué ocurre? Pero el Señor Jesús, nada le podría distraer del propósito para el cual vino. Y él podía discernir claramente las intenciones de cómo venía la tentación, por dónde venía la tentación y por medio de quién venía la tentación. Y él toma una acción, una reacción. ¿Y esto qué nos enseña, hermano? Nos enseña que las tentaciones a veces son sutiles y a veces en el sentido de bien intencionadas, que nos pueden distraer si no estamos claros, si no estamos con el enfoque correcto y no estamos mirando realmente quién es Dios y quiénes somos y cuáles son nuestros propósitos. Cualquier cosa aparentemente benevolente nos van a distraer. El Señor Jesús no ocurrió en eso porque tenía la capacidad y el discernimiento tan fino que pudo discernir rápidamente de dónde venía esta tentación, de dónde venía esta oposición, de dónde venía esta aparente consideración. Y él dice, quítate delante de mí. ¿A quién? A Pedro. Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino que en las de los hombres. Así que es muy importante, hermanos, no perder esa perspectiva de las cosas de Dios. Y es que todo creyente, todo hijo de Dios tiene que estar con eso claramente, puntualmente y finamente enfocado en eso, porque las distracciones siempre van a estar ahí
para hacernos tropezar. Tenemos un gran ejemplo que el Señor nos muestra esa perspicacia tan fina para reaccionar rápidamente a las tentaciones, aún del entorno de los bien intencionados que nos quisieran ayudar en ciertas realidades y ciertas circunstancias, pero que no vienen de Dios, sino que simplemente razonamiento, entendimiento y pensamiento de hombres que están claramente lejos de las cosas de Dios. Y él hace toda esta aclaración y dice el verso 34, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo esta cosa: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Recuerden que él está enseñando y hablando claramente. De manera que aquí no hay ninguna opción para que en adelante el seguidor de Cristo, el creyente, pueda sentirse decepcionado y pueda decir: a mí se me dijo una cosa y ahora esa cosa no es así. No, el Señor Jesús es claro: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Negarse tal vez el estilo de vida que estás llevando. Pues tienes que cambiar, porque tienes que sentarte, reflexionar, analizar, pensar sinceramente. Como creyente, tú no tienes excusa porque tienes el Espíritu de Dios. Yo tengo el Espíritu de Dios, que es como creyentes, que nos ayuda a discernir esas cosas. Así que tenemos que reflexionar a este punto cómo estamos. ¿Estamos negándonos nosotros mismos? Porque tenemos un estilo de vida, hermanos, hay que reconocerlo, que no es santa muchas veces. Y es atractiva para nosotros. Y por ende, si es atractiva, es una inclinación que nosotros vamos a tener siempre a ese lado. Y el Señor dice: no, si eso es algo que se enseñorea de ti, no, tú tienes que negarte ese señorío y mirarme a mí, mirarme que yo soy tu Señor y yo debo ser el Señor de tu vida. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, sígueme. ¿Cuántas veces pareciera drástico todo esto? Y para los seguidores en ese momento, la gente y los discípulos, debe haber sido chocante, porque ya está introduciendo en su enseñanza elementos que al final culminarían en su muerte. Él aquí ha introducido ya el sufrimiento, ha introducido los causantes de ese sufrimiento y ahora está dando luces al madero, tal vez, que él iba finalmente a ser colgado en el Gólgota más adelante. Y esa cruz está introduciendo en la mente de sus seguidores esta idea de cargar la cruz, porque él lo iba a hacer. El Señor Jesús nunca pide hacer lo que él no iba a hacer o ya hizo antes. Así que, hermano, hay que reflexionar en eso. ¿Estamos cargando nuestra cruz? ¿Estamos negándonos a nosotros mismos para seguir a Cristo? ¿Estamos enfocados en las cosas del Señor y estamos dejando lo que terrenalmente es sin beneficio? ¿Estamos dejando lo trascendental por cosas terrenales? Hay que reflexionar, hermanos, hay que evaluar. Y recuerda, hermano, tú no tienes excusa para decir: yo no puedo evaluarme. Tienes el Espíritu de Dios, el que te guía a toda verdad. Recuerda eso, hermano, claramente. Y yo también debo recordemos eso. Y aquí viene algo interesante, verso 34, 35. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará.
Esto es tal vez algo paradójico, algo chocante, pero es interesante que cuando estamos con Cristo, aparentemente hay pérdida, pero no es así. Con Cristo todo es ganancia, todo es ganancia. Y un poquito más en su enseñanza el Señor hace reflexionar con preguntas interesantes que realmente te hacen pensar, pensar, pensar y pensar. Y es interesante porque dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? Todo el afán en este mundo. Si ganaras todo, si dedicaras tu esfuerzo, tu razonamiento, tu intelecto, tus capacidades, pero es exclusivo para este mundo, ¿qué beneficio tienes? O algo tan grandioso, y ganara todo el mundo, y perdiere su alma. Es decir, el ser humano en su composición, él está hecho de carne, de hueso, pero tiene algo que es el alma. Y hermanos, hay que pensar en ese aspecto del alma, y es muy importante. Entonces él tiene mucha importancia, el Señor, para él el Señor tiene mucha importancia, y dice, ¿y si perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay ninguna forma de poder dar recompensa. Así seas dueño del mundo, tú no puedes dar recompensa por tu alma. No se puede. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación. Fíjate cómo describe el Señor a esta generación, a el mundo, al entorno. Generación adúltera y pecadora. Hermanos, nosotros estuvimos en esa generación en algún momento. Oh, pero gracias al Señor y gloria al Señor, que de esta generación adúltera y pecadora Él nos ha sacado. Él nos ha hecho entender que hay que cargar nuestra cruz y seguirle. Ese llamamiento tan especial, tan personal, pero tan exigente, es que tiene mucho beneficio y tiene propósitos de no avergonzarnos de él. Dice, generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Y cuándo vendrá el Señor? No sabemos el tiempo, pero como creyentes y afianzados sobre la base de la revelación que tenemos en las Escrituras, sabemos que eso va a ser una realidad. Hermanos, sería tan drástico el Señor avergonzándose de nosotros. No quisiéramos estar en eso, ¿verdad? Obviamente que no. Por ende, hay otro principio que debemos aprender, y es de no avergonzarnos de nuestro Señor. Por más que seas expuesto a burlas en medio de esta generación adúltera, persiste, hermano, afiánzate en Él, porque y al final, wow, me hace pensar un poco, al final, qué triste sería el Señor avergonzándose cuando Él venga. No, la invitación es: carga tu cruz, sígueme, y no te avergüences de mí, no te avergüences del Evangelio, porque Él vendrá con sus santos ángeles. Y también dijo, y esto ya es como un puente a lo que vendrá después, que es la transfiguración de nuestro Señor. Pero Él dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Haciendo referencia a los que más adelante en el próximo mensaje estaremos estudiando y meditando, pero
Es una gran bendición, hermanos, entonces, como creyentes, pero al mismo tiempo hay una responsabilidad de entender claramente las enseñanzas del Señor. Eso que amerita tomar las cosas con seriedad, tomar las cosas con dedicación, con responsabilidad. Porque si bien somos salvos por gracia, pero no somos salvos para seguir viviendo como vivíamos antes. Y aunque nuestra tendencia siempre va a ser volver atrás, a levantar, tal vez, si podría usar el término, a ese cadáver que estaba muerto en delitos y pecados, tal vez nuestra tendencia es a mirar a ese cadáver y querer levantarlo y resucitarlo y vivir como vivíamos antes. Siempre va a haber esa tendencia en cierto modo. Siempre va a haber alguien que nos está haciendo tropezar. Pero por sobre todo, hermanos, y ante todo eso, tenemos a Cristo a través de su Espíritu morando en nosotros, guiándonos a toda verdad, a discernir toda verdad y a mirar y a salir victoriosos de todas las formas, como mirando al Señor Jesús como ejemplo de vida, como estilo de vida, como ejemplo de cómo reaccionar ante la tentación, cómo reaccionar ante la oposición y cómo cambiar de vida, porque el alma tiene mucho valor y el hombre no puede pagar nada para rescatar su alma. Así que, qué bueno es Dios, qué grandioso es Dios. Y eso nos invita a seguir con ímpetu, con gratitud, con seguridad, con confianza, con pasión, con amor, porque Él es nuestro Salvador. Y cuando venga, no se avergonzará de nosotros. No se avergonzará de nosotros. Qué gran bendición. Qué gran bendición. Demos gracias al Señor. Padre Celestial, gracias. Gracias por estar cuidándote, Señor, cuidándonos. Gracias por tus enseñanzas que son claras y que nos invitan a veces, Señor, a tomar decisiones radicales. Pero eso debe ser la vida del creyente. Mirar a su Señor, no para ser más que su Señor, sino abrazar y confiar y entregarse a plenitud a su Señor. Porque tú, nuestro Señor, eres el Dios soberano, el que tiene el control absoluto de todas las cosas y el que nos guarda de todas las tentaciones y oposiciones, incluso de nuestra propia naturaleza, y nos rescatas de esas tendencias e inclinaciones que podemos tener para llevarnos en victoria, para ayudarnos, Señor, a cargar nuestra cruz y seguirte. Gracias, Señor, por ese llamado tan claro, tan firme, tan coherente. Señor, que si lo entendemos, no habrá ni un ápice de reclamo, si quizás más adelante nos podría parecer frustrante y agobiante. Porque tu mensaje es claro, Señor. Ayúdanos a mantenerlo así en nuestra mente y en nuestro corazón y a vivir así. Padre glorioso, Padre celestial. Oh, qué bueno eres, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Gracias por esta noche y por tu palabra. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermanos. Muy buena noche.